ayude con la reflexión de la palabra. Adelante, Padre, buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a continuar con nuestro relato bíblico, con la historia bíblica cuyo protagonista principal es el Señor. Es el que está detrás de estos acontecimientos que nosotros vamos a meditar. Con la historia de Moisés y con la del pueblo de Israel, que está situado en tierra de Egipto, y vamos a hacer alguna reflexión en común. Las gafas, por favor. No, y antes de nada me gustaría lanzar una pregunta. Y es que Moisés puso algún inconveniente al recibir la misión de Dios, ¿sí o no? Cuando Dios lo llama. Ustedes, hay muchos que han visto la película. Sí. Hay personas que conocen más o menos la historia de Moisés. Dios llama a Moisés en un momento determinado. Moisés pone algún inconveniente para realizar su misión. Sí, porque él dice, ¿quién soy yo para ir a librar al pueblo, para ir donde el faraón? Así es. ¿Y cuál es el inconveniente que le pone a Dios? Que él es corto de palabra. Eso es una. Que él no es una persona. No es una persona que tiene una palabra fácil. Entonces Dios le promete la ayuda de otro personaje. ¿Quién es este? De su hermano. ¿Cómo se llama el hermano de Moisés? Ay, ¿cómo se llama? Aarón. Muy bien. Aarón, ¿de qué tribu era? ¿A qué tribu pertenecía entre las 12 tribus de Israel? Ahora es importante el hecho de las tribus, ¿eh? Antes no lo era, ahora sí. Y luego también dejará de serlo. Cuando Jesús venga, ya las tribus ya desaparecerán. Pero hasta el tiempo de Cristo es importante. ¿De qué tribu era Aarón? De la tribu de Leví. De la tribu de Leví, muy bien. Entonces, ¿era de la tribu sacerdotal? ¿Sí o no? Sí. Evidentemente, muy bien. Si Dios los coge es porque todos los descendientes de Aarón van a ser sacerdotes. Todos los descendientes y sus familias van a ser familias sacerdotales que se van a ocupar únicamente de la asistencia del culto y del altar. Van a estar dedicados plenamente a los asuntos de Dios. Y como no van a tener otro trabajo más que ese, será por lo que sus hermanos de las otras 12 tribus, de las 11, se encargarán de mantener a estos levitas, porque son hijos de Leví, y se llaman levitas. Se encargarán de diversas funciones, los levitas. ¿Alguno sabría decirnos de qué funciones se encargarán? Los levitas y sacerdotes serán hijos de Aarón, descendientes de Aarón. ¿Qué es lo que hacía un sacerdote, un levita? Una, por ejemplo, dirigir el canto. O sea que Alejandro sería un buen levita, cantando también. ¿Y qué más cosas? El canto, ¿qué más cosas? Enseñaba la palabra, ¿no? La palabra, muy bien. Muy bien, ¿qué más cosas? Los levitas ofrecerían después, y sacerdotes, ofrecerían sacrificios de animales. De animales como, por ejemplo, ¿qué animales sacrificaban? ¿Sacrificaban camellos, por ejemplo? No. ¿Qué animales sacrificaban?
Cordero, Corderos, muy bien. Y toros también. millones, Sí, palomas. muy bien. Entonces los levitas se encargarán de los sacrificios. Los sacrificios que habrá. ¿En dónde se sacrificaba? En el altar. ¿En dónde? En el altar. ¿Y dónde estaba el altar? ¿Había muchos altares o uno solo? No, donde Dios enseñó. ¿Y Moriat, dónde estaba ese altar? Moriat, A ver. ¿Eh? Moriat, En Moria, en donde estaba el monte Moria. ¿Y dónde está el monte Moria? Sinaí. Sí. No, no. No, Estaba en Jerusalén, en el templo. En el templo esta es donde estaba el altar y donde se ofrecían los sacrificios que Dios quería que se ofreciesen, y que son un signo del sacrificio de Cristo. Se hacían sacrificios a diario allí. Los sacerdotes, ya lo veremos un poco más adelante, pero se ocupaban de los sacrificios, de degollar a las víctimas, de la aspersión de la sangre. La sangre tenía una aspersión sobre el altar, se tiraba sobre el altar literalmente, para que esa sangre purificase de los pecados. Luego pues se encargaban del canto, se encargaban de mantener el culto del templo de Jerusalén. Se calcula que habría unos 30.000 sacerdotes. O sea, eran muchísimos. El templo de Jerusalén era una cosa inmensa, inmensa. Bien. Las circuncisiones también las hacían ellos, ¿no? No, la circuncisión la hacía el padre de familia. Era quien la hacía con un cuchillo de piedra, un sílex. Y ellos se encargaban luego de las ofrendas, que no solamente eran degollar animales, sino también ofrendas que se comían y que comía, pues una parte se destinaba a los hijos de Aarón y otra parte, pues a veces al Señor o lo que sea. Se encargaban de los holocaustos. Las ofrendas podían ser de muchos tipos. Por ejemplo, cuando Jesús lo presentaron sus padres en el templo, sus padres ofrecieron al Señor, ¿qué animales ofrecieron al Señor? 2 pichones. Muy bien. Ese era el sacrificio que se ofrecía por el primogénito. Y eso, o sea que en el altar, ahí tenemos los de la tribu de Leví. ¿Me pasas la cartera, por favor? Entonces ahora vamos a ver un poco lo que continúa en la historia de Moisés. Por lo tanto, a Moisés le ayuda a Aarón, su hermano. ¿Y para qué le va a ayudar? ¿Para que hable a quién? Al faraón. Al faraón. Dios le manda a Moisés que le hable al faraón. Moisés pone el inconveniente de que su palabra no es muy firme y entonces necesita la ayuda de Aarón. Pero Dios llega un momento también en que se cansa con Moisés. Vámonos a la Sagrada Escritura, porque es bueno tener delante la Biblia. ¿En qué capítulo nos quedamos? Por favor, ¿alguien sabría decirlo? Pues no sé si capítulo... llegamos al 12. No sé si llegamos al 12. Al 12 creo que no. En el Bien. capítulo 3 nos quedamos. Yo creo que no, porque ni siquiera en el 5 está el Éxodo. ¿Cuál? La entrevista con el faraón. Desconecta el micrófono, Luis, por favor. María José. Quedamos. Bien, gracias. Comentó Entonces, algo de las plagas, fue comentando algo, aunque no lo leímos, comentó algo de las plagas y todo esto. Sí, sí. Saben que el faraón se resiste. Entonces Moisés le dice
que tiene que dejar salir a su pueblo y que tiene que llevarse el ganado. Llega un momento en el que el faraón le dice, bueno, pues marcharos, pero tenéis que dejar el ganado. Y le dice, no, no podemos, porque no sabemos tampoco qué es lo que Dios quiere que le ofrezcamos en sacrificio. Tenemos que llevar todo el ganado. Entonces el faraón se pone terco, no los quiere dejar salir. Además tienen un inconveniente, y es que cuando están fabricando aquellos ladrillos, el faraón al principio se enfada y les hace trabajar más todavía, ¿no? Le manda a buscar la paja con la que hacían aquellos adobes. Entonces el pueblo se ve sobrecargado. Bien, el faraón no quiere dejar salir a los israelitas, y entonces es cuando se anuncian las plagas, ¿verdad? Bien, ¿alguien quiere preguntar alguna cosa por ahora? No, yo, respecto a que ha comentado lo de los sacrificios, he estado mirando la película de Abraham y recalca mucho cuando educa a sus hijos que para sacrificar un animal tiene que ser uno que quieran mucho, el que más quieran, el que más amor tengan por él, porque eso es una prueba de fe. Con lo cual, también Isaac lo puede entender perfectamente cuando le va a sacrificar. Sabe que precisamente porque le quiere le va a sacrificar, igual que él a su cordero, o Ismael también. Nada, era un inciso antes de entrar en materia, viniendo a colación del tema de los sacrificios que ha dicho antes. Bien, fíjense que los dos son de la tribu sacerdotal y que luego el faraón no quiere dejarlo salir, entonces van a venir las plagas. Las plagas, que son 10 plagas. Tenemos la primera plaga. ¿En qué consiste la primera plaga? ¿Alguien lo puede leer, por favor? En el capítulo 7. El agua se convierte ¿en qué? Sangre. En sangre. En sangre, eso es. El agua se convierte en sangre. Esto aparece también en el libro del Apocalipsis, también. Aparecen estas plagas. La segunda es la de las ranas. La de las ranas. La tercera, ¿alguien puede decir cuál es la tercera, por favor? Mosquitos. Mosquitos. El capítulo 8. La cuarta. Tábanos. Los tábanos. Las moscas esas que picaban. La quinta. La muerte de ganado. La peste. La sexta, ¿cómo se llama en algunas Biblias? ¿Cómo se llama la sexta? Úlceras. Úlceras. Vale. La quinta, ¿cómo la tienen? ¿Como peste o como muerte del ganado? La Muerte peste. del ganado. El ganado. Y Vale. yo tengo la peste. ¿Quién la tiene? ¿Yo? ¿La Biblia de Latinoamérica? No, la Palabra, Biblia padre. de Jerusalén, creo yo. Como Jerusalén. peste está. La Biblia de La mía también es de Jerusalén, pero dice muere el ganado. Y También aquí es de pone Jerusalén. quinta plaga la peste. En el capítulo 9 tienes que la peste. ¿Eh? La ¿Sí? peste. No, en el 8, en el 8. Eso, perdón. No, en el capítulo 9. Ujú. ver. No, en el 9 son la sexta, las úlceras. No, en la 9 viene la quinta plaga. A mí en el capítulo 9, a mí me viene la sexta plaga, las úlceras. Pues a Y mí, la séptima plaga, la granizada. Que en el 9 están 3 plagas. Está muerte ganado,
otra las úlceras, otra la granizada. Y ahí vamos al capítulo 10. Eso es. Las Nos vamos al capítulo 10 y tenemos, ¿qué tenemos en el capítulo 10? Plaga Las Bueno, octava. antes, a mí me sale antes en el 9, la última, que es la octava del 9, es la de langostas. Esa es, Me sí, sale bueno, la 10. esa nos sale en el capítulo 10, langostas. Sale en el noveno. Y después la novena plaga, Las Tinieblas. tinieblas. muy bien, las tinieblas. Y la décima, La muerte al de de los memoria ya. La primogénitos. décima, ¿cuál es? que muere, El anuncio de la última plaga. da muerte al La muerte de los primogénitos o algo La así. muerte Eso de los es, primogénitos. Manuel, la muerte de los primogénitos. Hay ruidos. Hay ruidos. María José, por favor, apaga el micrófono. Gracias. Bien. Ustedes saben que en Egipto la civilización egipcia adoraba a dioses, Sí. muchos de ellos reptiles, serpientes. perdón, Las serpientes. también serpientes, reptiles, serpientes o ranas o un dios con cabeza de pájaro también y cosas por el estilo. ¿Y chacales Las también o no? ranas, ¿Chacales las ranas también o no? son un reptil y son un animal que luego aparecerá en el Apocalipsis también. Un animal que repta, que se arrastra por la tierra. Los mosquitos, también las moscas, aparecen también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el nombre Baal-Zebú, el nombre Belcebú, quiere decir señor de las moscas. Baal quiere decir señor y Zebú, moscas. A él se refiere, por ejemplo, el profeta Elías, cuando ocurre el sacrificio de los falsos profetas en el monte. ¿En qué monte tiene lugar aquel sacrificio de los profetas falsos de Israel? ¿En qué monte? En el monte Carmelo. En el monte Carmelo. Bien. Los mosquitos, por lo tanto, las moscas son un animal que se alimenta de desechos. ¿El Las nombre ranas, antiguo del Monte Carmelo cuál es? el monte Carmelo. El nombre antiguo, ¿Alguien ¿cuál es? sabe dónde está el monte Carmelo? Sí, pero ¿qué nombre tiene antes de ser Carmelo? ¿Cómo que qué nombre tiene antes? Seguro que tiene algún nombre antes. No sé, Carmelo, no sé, me hace pensar que es un nombre más actual, no es de en aquellos tiempos. ¿En aquellos tiempos también le llamaban Carmelo? Sí, 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 sí. Vale, vale. Viene de Kerem El. Kerem El. Kerem es viña y El es abreviación de ¿qué? Ah, eso, de Dios, la viña de Dios. Dios, la viña de Dios, sí. Ah, El Carmelo vale, pues es eso quería saber. es un monte que está al lado de una ciudad que se llama Haifa, en Haifa. Israel. Y allí es donde se asentaron también algunas personas que quisieron vivir con el espíritu del profeta Elías y con el espíritu de San Juan Bautista, así tipo ermitaños. Y entonces empezaron a hacerlo en nuestra era y tuvieron una devoción especial a la Virgen María, que ahora no vamos a explicar. ¿Por qué? Bueno, es una visión que tiene el profeta Elías de cuando viene la lluvia, una nube que trae la lluvia. Entonces los padres de la iglesia dijeron, esa nube es un símbolo de María, que trae el agua, trae la vida, trae a Cristo. Y entonces empezaron a vivir de manera eremítica en las laderas del Monte Carmelo, ermitaños, y a vivir en cuevas y a hacer una especie de monacato.
Y entonces dieron lugar a los antiguos carmelitas, que después Santa Teresa de Jesús reformará para querer volver al espíritu de los antiguos carmelitas. Padre Ángel, Muy bien. es interesante fijarse en el origen de la palabra Carmelo, en Karem El, la viña del Señor, cuando luego es para su sacrificio utiliza el vino, el fruto de la vid y del trabajo del hombre, ¿no? En ese La sentido, viña de Dios. Sí, sí. Además es aclamado por el eso Carmelo por su belleza. sí, pero el recalcar el nombre antiguo con su significado, bueno, se aprecia más que Carmelo, Bien, ¿no? bien. Todos los montes eran escenario de alguna teofanía, manifestación de Dios, de cultos antiguos, y el Carmelo también lo era. Incluso se dice que Pitágoras lo cita y todo. Bien, entonces tenemos las ranas, tenemos los mosquitos, los tábanos y luego la peste también. Todas esas plagas aparecen en el Nuevo Testamento también, aparecen también en los Salmos, la peste, que se desliza en las tinieblas. Ese salmo que se recita, no sé si alguno de ustedes recitan los salmos de completas, pero hay un salmo que dice: al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno, etcétera, no temerás la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta mediodía. Bueno, pues la peste también, ¿no? Bueno, luego las úlceras, que son heridas internas, y luego la granizada, la caída también de piedras, y las langostas, que son animales también que aparecen en el Apocalipsis y que parece que emprenden vuelo, pero se caen pronto también. Y luego las tinieblas, también otra de las plagas, y luego la muerte de los primogénitos. Todas ellas aparecen en diversos lugares de la Biblia. ¿Alguna persona quiere comentar alguna cosa sobre estas? Sobre las plagas, sobre las plagas no exactamente. En la película de Moisés, cuando Moisés se enfrenta al faraón, le arroja la vara y se convierte en una serpiente y luchan las dos y la vara de Moisés come a la serpiente del faraón. ¿Eso es cierto? Porque yo no lo encuentro por ningún lado. Dices si aparece en el relato de la Biblia. Se aparece. Sí que aparece. Vamos a ver, eso tiene que ser antes de las plagas. Así, en el capítulo 7, versículo 8. ¿Alguien quiere leerlo eso, por favor? 8 y siguientes. ¿Alguien quiere leerlo? Sí, padre. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón os pida algún prodigio, dirás a Aarón que tire su cayado delante del faraón, y el cayado se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón se presentaron, pues, al faraón e hicieron lo que Yahvé había ordenado. Aarón tiró su cayado delante del faraón y de sus servidores y se convirtió en serpiente. A su vez, el faraón llamó a sus sabios y hechiceros, y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada cual tiró su bastón y se convirtieron en serpientes. Pero el cayado de Aarón devoró los otros callados. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso, como había predicho Yahvé. Muy bien, muchas gracias. Ahí aparece, era tu pregunta, ¿no, Sí. Manuel? Sí. Parece que Moisés luego se arrepiente de haber hecho ese alarde
de fuerza de Dios, o sea, porque el resultado es más negativo todavía al endurecerse más el faraón. O algo, Bueno, no sé dónde aparece eso de que se arrepiente, eso ¿estás sale, segura? no sé si, eso sale también comentando como Manuel en la película también, o sea, es como que se arrepiente un poco de haber hecho uso de esa fuerza y habiendo provocado más agresividad en el faraón, cuando entonces, bueno, pues eso, dice que endurece el trabajo de los Bueno, esclavos. hay que ver que la película también tiene algunas pinceladas de Hollywood, ¿eh? Ya. Fantasías. No es todo- Por eso pregunta Manuel y por eso pregunto yo, supongo. Que luego también Sí. está cuando mete el callao en el agua y se tiñe de rojo, o sea, que esto para cuando el agua va a ser envenenada. Sí, sí. Bueno, claro, las películas ya sabemos, ¿no? Pero aquí hay un enfrentamiento entre el poder de Dios y luego cosas también oscuras o negativas. Por ejemplo, en la epístola a Timoteo, segunda epístola 3:8, nos dice: del mismo modo que Janés y Jambres se enfrentaron a Moisés, así también otros se oponen a la verdad, hombres con mente corrompida, descalificados en la fe, ¿no? O sea que ahí vemos un ejemplo de personas que se oponen al querer de Dios, ¿no? Y entonces pues tratan de simular otras cosas pues para decir, bueno, pues esto tiene su explicación, etcétera, ¿no? Entonces aquí no es Dios el que actúa, ¿no? Pues en ese caso era así, era Dios el que actúa, pero intentan simular algo, ¿no? Bueno, pues no sé si alguna cosa más. Las muertes de los primogénitos son la última plaga que Dios anuncia en el pueblo de Egipto y que advierte antes de que suceda, ¿no? Todas estas plagas luego las vamos a encontrar en el Apocalipsis, también se van a repetir ahí. Luego también en el libro de la sabiduría aparecen. Padre, a mí, perdón, padre, Sí, diga, Alejandro. a mí se me semeja estas plagas, 10 plagas, imagínense así de fuertes, con estos egipcios, que se me asemeja al evangelio de hoy. Hombre, y dice, cuando dice Jesús, yo no les daré más señas, más pruebas que las que dio Jonás en Nínive. Hombre, porque son cabeza dura, no entendían que Jesús era el Dios verdadero. Y acá, por más que Moisés les hacía 10 de esas plagas terribles, y los egipcios, obviamente, sin conocer a Dios, pero no podían entender que Moisés era el propio discípulo del Dios, el único Dios que existe. O sea, esa parte es la que quiero tal vez un poco de a ver si hay similitud o no, ¿no? Alejandro, está muy bien lo que ha dicho. Los signos que Dios hace, luego no los quiere repetir, porque bastantes signos Dios nos da ya y que son se pueden reconocer por medio de la naturaleza. Dios nos da signos de su amor, de su poder, etcétera. Jesús dice: vosotros sabéis interpretar los signos de la naturaleza y no los que Dios os da. Por ejemplo, cuando uno ve en los árboles que aparecen los retoños, pues uno dice, bueno, pues llega el verano, muy bien. Entonces Jesús se niega a dar más signos que da. Yo creo que estas plagas lo que son las consecuencias de los pecados, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, el remordimiento, el malestar interior, la rabia, el odio, todas esas cosas. Luego la vida que se lleva de las cosas bajas,
pues la serpiente, cosas que se arrastran, las ranas, etcétera, y entre la gente, ¿no? Pues que se comen unos a otros, ¿no? Etcétera. Y entonces el vacío que se nota, pues todo esto, la sangre es los crímenes, etcétera, ¿no? Entonces, yo en estas plagas lo que veo son las consecuencias de 10 luchas contra los 10 mandamientos, ¿no? O sea, son lo que padece el hombre porque se aleja de Dios, ¿no? Las consecuencias, muchas de ellas. Usted decía sobre todo sobre los signos. Yo no acabé de captarle bien, Alejandro, si me perdona. No sé si va en este sentido lo que decía usted, no comprendí bien el final, lo que decía usted. Bueno, yo decía, nosotros en el Evangelio de hoy, de Lucas, nos dice que Jesús decía que no se dará más pruebas de las que dio en Nínive, que se dio en Nínive, y Sí. que bueno, Jesús de alguna manera estaba incómodo porque le decían, cada día le pedían más pruebas y más pruebas. Es lo que el faraón exigía. Dame pruebas Sí. de que existe tu Dios. Sí. Entonces, Claro. a eso me refería, padre. Ya. Una comparación muy interesante, sí, señor. Esa resistencia que tenía el faraón. En cambio, en Nínive, Jesús lo pone como ejemplo cuando Dios manda al profeta Jonás y los ninivitas empiezan a hacer penitencia. El rey de Nínive también, él mismo se viste de saco, también se arrepiente. Y no les hace falta ningún signo, sino solamente con la predicación de Jonás. Se arrepienten. Jonás no hace ningún signo, tiene mucho miedo en predicar allí porque tiene miedo a los ninivitas, que podían maltratarlo, podían asesinarlo, pero al contrario le escuchan, ¿no? Sí, el faraón se resiste y vienen las consecuencias, van viniendo una tras otra, ¿no? Yo creo que también es un ejemplo de cuando nosotros nos resistimos a Dios, entonces nos aparecen las consecuencias de nuestros pecados también, ¿no? Que tienen sus consecuencias, por ejemplo, las roturas en las familias, las infidelidades de todo tipo, ¿no? Entonces, pues como eso también destruye nuestras vidas, nuestras familias, nuestras sociedades, nos destruyen también por dentro, ¿no? Todas esas cosas que se hacen contra Dios, ¿no? Y que, bueno, pues que el Señor a fin de cuentas va a salvar a su pueblo de todas esas calamidades, va a salvarlo por medio de Moisés. Bueno, nos ha dado la hora, no sé si alguna persona quiere hacer algún comentario más. A mí, Padre Ángel, todas estas plagas y etcétera, me hacen pensar en las que van habiendo a lo largo de la historia. En la Edad Media, pues también hubieron plagas de peste y cuarentenas y todo esto, y por lo menos aquí las ermitas de piedra románicas de la Edad Media se encalaban por dentro porque la cal desinfectaba. Y hoy en día, pues bueno, también lo que tenemos ahora, no sé, es como que Dios nos dice que una puesta a punto otra vez de la sociedad y a ver dónde están los remanentes fieles. No sé, a mí me hace pensar en eso. Son como mini apocalipsis esperando el gordo. Sí, son advertencias y el pueblo de Egipto caía en adorar a los dioses y llevaron un estilo de vida pues que más que adorar a figuras, decían los padres que adoraban demonios, ¿no? Eran comportamientos completamente enfrentados a Dios, ¿no? Y de hecho, pues
los dioses tanto de Grecia, que conocemos mejor, ¿no? Eran personas caprichosas, desleales, violentas, y etcétera, ¿no? Y entonces, pues que llevaban, claro, en sí un comportamiento que los mismos filósofos, Platón mismo decía, los poetas, los que escribían aquello eran poetas, pero la gente lo creía como si fueran cosas divinas, ¿no? Los escritos de los poetas. Y Platón mismo, un filósofo del siglo IV a.C., decía que los poetas mienten, ¿no? Mienten. Exceptuaba a uno de ellos, a Homero, pero no sé si a otro, pero a Homero lo exceptuaba, pero los demás decían que todos mienten. Pero bueno, también habría que meter a Homero entre ellos, porque ese saltaba mucho la violencia y la ira, y era terrible aquello, ¿no? Pues en la Odisea y en la Ilíada se salta mucho eso, ¿no? Quien haya visto la película de Aquiles, ¿no? Esta última versión que la hace este actor rubio con su melenita. ¿Alguien ha visto esa película? Sí, es el hijo es el marido de Angelina Jolie. ¿Cómo se llama este? Caballo de Troya, ¿no es? No, no, no. Sí. Sí, aparece lo del caballo de Troya. ¿Cómo se llama? Brad Pitt, creo. Eso es, sí. Bueno, lo que pasa es que eso también es parte de Hollywood, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, recrea un poco la Ilíada y la lucha de unos contra otros, de Troya y eso, ¿no? Pero, hombre, es en plan Hollywood, pero los héroes y los dioses, Ulises era un héroe, no era un dios, pero y luego también, estos actores eran héroes, y entonces se saltaban sobre todo su ferocidad, pues su ira. Bueno, en fin. Sí, pero Padre Ángel, más bien me centraba en las plagas que manda Dios ya en época de cristiandad y a lo largo de la historia, e incluso lo actual, que en la actualidad, aunque no se les ponga de becerros de oro, pero hay muchos más ídolos que quizás en la antigüedad. Pero no creo yo que las plagas estas las mande Dios. Dios permite, pero no Bueno, es como las permite. plagas de Egipto. Yo No, creo que no, las plagas de Egipto es la consecuencia de los pecados. Me da la impresión, ¿eh? Por bueno, y ejemplo, una ahora rana. sí, Adelante. yo creo que son plagas modernas y aunque no las manda Dios, las permite como escarmiento y para poner en evidencia, él permite porque se está poniendo en evidencia el mal con esas plagas propiciadas por el otro y Dios las permite hasta que le dé la gana. Bueno, siempre los signos actuales también es bueno interpretarlos, pero hay que hacerlo con prudencia porque, vamos, no quiero decir que tú no la tengas, ni mucho menos, pero quiero decir que siempre Me invita a reflexionar y a pensar en ese sentido. Como ha dicho que nos sugería, Sí, bueno, sí, pues sí, ahí. está bien, claro, porque hay que tomar una lección de las cosas, desde luego. Pero otra de las plagas que yo veo actuales, por ejemplo, es la indiferencia de la gente, es el aislamiento. Por ejemplo, una humanidad que se aísla cada vez más, ¿no? Y pues que el amor se enfría también, eso está en el Apocalipsis, ¿no? Pues que la caridad, bueno, pues también, pues la lucha de la gente, fíjate en nuestra sociedad, ¿no? Pues cómo la gente, pues, ¿dónde está el entendimiento, la ayuda de unos y otros, ¿no? Pues hay sociedades que parece que en vez de tener un grupo de personas que se ayudan, tiene personas que se deshacen, ¿no? Unos contra otros, ¿no? Que se devoran. En fin. Bueno, pues en medio de eso el Señor pues nos manda todo lo contrario, ¿no? Pues amar. Y el Papa en esta última encíclica sobre ¿cómo es esta la última encíclica del Papa?
La Fratelli- carta del Papa, perdón, ¿sí? ¿Sobre? Fratelli tutti. Sí, todos hermanos. Es una bellísima contraposición a lo que nuestro mundo nos lleva así de desentendernos, etcétera. Pues es todo lo contrario, ¿no? Es a abrir nuestras puertas, a no tomar nunca al otro como enemigo, sino a crear una sociedad donde la gente pues, se quiere, se ayuda, etcétera, ¿no? Bueno, pues no sé si hay alguna... Padre, antes que se vaya, yo quiero pedirle a usted de favor especial, muy personal, que dirija un Padre Nuestro y un Ave María por el eterno descanso de un hermano que acaba de fallecer. Ya se enterarán ustedes después. Por favor, Padre, eso nomás quiero pedirle. ¿Por quién? ¿Por quién? Yo le haré saber después. Manuel Porto le dirá, Padre. No quiero este momento decirlo porque hay personas escuchando. Por favor, Padre. Ahí tiene razón, don Alejandro. Bien, es alguien que acaba de fallecer. Sí, y que nosotros le conocemos. Bien. Pero no se puede saber el nombre, no digo el nombre por ahora. Por favor, Padre. Le Que ruego. no, que no. Alejandro, si lo escribes en el chat, no sale en la grabación, creo. Correcto, ya le pongo, ¿ya? Vale, de ¿Le acuerdo. han leído? ¿Le han leído? Sí, sí. Está, la persona no sabe todavía. Le han de decir en su momento. Sí, por favor. Bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te presentamos, Señor, nuestra oración y sabemos que tú ayudas con todas las gracias que dispensas, también a través de tu iglesia, y te pedimos que tú acojas, por intercesión de la Virgen María y de tus santos, a este hijo tuyo que encomendamos a tu infinita misericordia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Libra, Señor, su alma de las penas del infierno. Descanse en paz. Amén. Amén, Padre. Gracias. Por la misericordia de Dios, su alma y la de todos los fieles hermanos nuestros, descansen en paz. Amén. Amén. Muy bien, pues pedimos juntos. Y yo tendré en especial presente esta intención en la misa de mañana que voy a ofrecer, pues será con esta intención. Oren también, por favor, por mi madre, que hoy tenía una intervención quirúrgica y no se la pudieron hacer porque le encontraron otra cosa también. Entonces va a decidir la cirujana qué es lo que pasa, qué es lo que se puede hacer. Bueno, pues entonces vamos a recibir todos la bendición. No sé si hay alguna cosa más. No, Padre, cuente con ellos. Padre, Cuente con ellos.
Padre, por favor, Diga. la madre de Clever quiere hablar con usted en este momento. ¿Puede, por favor, un segundito escucharle? Parece sí, que va a entrar en este momento. Con mucho gusto. Déjeme decirle que ingresen nomás porque algo quiere. Parece que ya le han conversado. Esperemos que porque estaba conectada, se desconectó, parece que ya le han informado. Ya. Sí, se vio en imágenes que llegaron y todos a cogerle a la señora, se vio. No sé si se dieron cuenta. Sí, sí. Sí, nos dimos cuenta, sí, que llegaron la familia, los hijos, me parece que llegaron y es terrible la noticia y... No está conectada en este momento, la señora. Sí, se Ya, vio ya, muy a ver, doloroso. atentos, atentos. No está. Es que salieron ya hace rato, salieron. Antes de la oración salieron. Ya. Ponen esa inyección. Yo ya les dije